una ciudad como Barrancabermeja, en la que han confluido grupos de las más diversas procedencias, no es posible configurar la memoria de la ciudad sin la participación de múltiples actores. La reconstrucción de la memoria de la ciudad y sus habitantes está conformada por las diferentes historias, muchas de ellas anónimas, que se entretejen en la vertiginosa transformación del espacio urbano y social. Hoy, la Corporación Memoria y Patrimonio quiere iniciar un ejercicio de construcción de memoria con la participación de la ciudadanía, los diversos aspectos sociales y culturales de los habitantes de Barrancabermeja, tales como su procedencia, el arraigo que aún mantienen con sus lugares de origen, las formas de celebración, los espacios que habitan, los cambios en las configuraciones de los núcleos familiares, las formas de vestir, los hábitos de esparcimiento, la historia de la ciudad, su patrimonio, sus diversas manifestaciones culturales tendrán un lugar aquí. Prohibido olvidar es un proyecto audiovisual sobre la memoria y por lo tanto sobre el olvido. Es también un viaje en el tiempo hacia los recuerdos, un viaje hacia un momento de la historia de Barrancabermeja. La ciudad será el escenario que el programa recorrerá en cada capítulo para revelar los secretos que guardan las calles, las esquinas, los barrios y sus habitantes. A partir de esos descubrimientos, lo invitamos a recorrer la ciudad con otro ritmo y a mirarla con otros ojos. Porque la historia es más que batallas y próceres de la independencia, más que constituciones y elecciones cada cierto tiempo. El lado B de la historia explorará hechos ocurridos hace tiempo que de una u otra forma siguen teniendo repercusiones en el presente. Es una invitación a activar la memoria escondida en objetos, lugares y personas. Cada capítulo demostrará que la historia no ha quedado atrás, que el presente lleva la impronta del pasado. Barrancabermeja, marzo de 1948. La ciudad recibía la noticia de la destitución del gobernador de Santander, Rafael Ortiz González, parlamentario conservador, quien había sido designado por el presidente Mariano Ospina Pérez el 29 de septiembre de 1947. El diario Vanguardia Liberal reseñaba además la salida de la policía de Ortiz González de Barrancabermeja. El fallo del tribunal obligaba a la Tropical Oil Company a reintegrar el personal de obreros que despidió. Los ministros liberales exigían a Ospina les nombrara sucesores, mientras el presidente les prometía que lo haría la próxima semana. Además de eso, el diario también señalaba que había sido nombrado como nuevo director de la Policía de Santander el ex capitán Alberto Parada. Las carreteras de Santander olvidadas por el gobierno nacional. El 15 de octubre, gran convención nacional del liberalismo en la capital de la República. En ese entonces, el valor del ejemplar de Vanguardia Liberal tenía un costo de 10 centavos. Su gerente era Julio César Galvis y su jefe de redacción, Manuel Montagu. Barrancabermeja, mañana del 9 de abril de 1948. Ese viernes la Lotería de Santander anunciaba con bombos y platillos su premio mayor de 15.000 pesos. Tarzán, Benitilla Eneas, El Fantasma, el agente secreto X9, Pepita y Educando a Papá divertían a la gente en las tiras cómicas de Vanguardia Liberal. Pero después de la 1 de la tarde, las ondas de la radio regaron la noticia del asesinato del caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. Los murmullos se convirtieron en gritos, la tarde se tornó oscura y el aire de la muerte se confundió con el humo que anularía la historia de Colombia. Barrancabermeja y sus habitantes no fueron ajenos a los desórdenes que se desencadenaron en todo el país a raíz del asesinato del candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Apolinar Díaz Callejas, en ese entonces de 26 años, se encontraba en el aeropuerto esperando el vuelo que lo llevaría de regreso a la capital de la República y a través de la radio estuvo al tanto de lo que ocurría en la ciudad. Al principio, la radio trabajó mucho con noticias muy alarmantes de Bogotá. Se enteran por la radio que existía en esa época. Había unas emisoras y cuando eso directamente la Bola Roja, que era una de ellas, esa fue una de las emisoras que directamente a los 10 minutos de haber matado al doctor Gaitán, empezaron ellos a divulgar la muerte. Entonces la gente se revolucionó y salió toda, porque Barrancabermeja ha sido una ciudad que es la ciudad roja de Colombia. Entonces por eso participamos muchachos, gente de edad,
gente de todas las mujeres y hombres salimos a la calle. Unos se enchusmaron para hacer las actitudes de reclamatoria a los que pertenecían al partido contrario, que era el Partido Conservador. Y entonces esa fue la lucha para que de ahí en adelante se fundara ni nada menos que la Junta Revolucionaria del 9 de abril. El Bogotazo, como se le conoce a este violento episodio de nuestra historia, generó tal impacto en los habitantes de la Hija del Sol que después de más de 60 años aún quedan en la memoria muchas historias por contar. Algunos con mayor lucidez, otros con comprensibles olvidos, dan cuenta de lo que sucedió en la ciudad ese viernes negro que marcó la vida política de nuestro país y de nuestro municipio. Por aquí estamos ubicados donde fue lo que llamaron los 20 cuartos. Todo esto era ocupado por los trabajadores que laboraban en la troca, en esta parte. Estamos aquí cerca también donde era la estación que le llamábamos para embarcarnos en los trenes que iban para el centro. Y los que llevaban las cargas para los trabajos de allá, que eran madera, esas arenas, cascajo, todo lo que era concerniente para los trabajos que se hacían en el centro. En esa parte también existió la oficina del transporte que había intermunicipal entre San Vicente, Zapatoca y sus conductores, que había uno que era don Luis y había otro que era el que le decían el papá de los sapos, porque ese era de Zapatoca y era donde le ponían sobrenombre a la gente. De ahí estaba también Plutarco Vargas, el señor que traía la prensa a Barranca Bermeja. En la parte de abajo estaba don Leonidas Rendón, que era zapatero y después tuvo la época muy importante porque fundó una compraventa, o sea, donde empeñaban el oro en Barranca Bermeja. Y aquí, pues esto ha sido siempre un pueblo de trabajadores y cosmopolita. ¿Por qué? Porque aquí habían alemanes, habían franceses, habían chinos, habían lituanos, habían españoles, habían alemanes como Carlos Red y su industria, que fue una de las industrias más importantes de Barranca. Ellos allí tenían importación de carros y reparaban, vendían repuestos. El almacén El Granero del Centro, la barbería ABC, que fue donde me crié mi papá, esa era arte, cultura y belleza. Después seguía el Café Monte Carlo, y por la parte donde estamos allá del frente, donde están los bomberos, ahí fue Moisés Silva, uno de los comerciantes más grandes que importaba, traía los mejores tragos. Estas son las dos vías más importantes de Barranca, y aquí donde estamos era por donde bajaban los arrieros que venían de Zapatoca, de San Vicente, a traer granos y a llevarse las cargas de alambres de púa y grapas y puntillas que fabricaban directamente en Barranquilla. Esas entraban por vía de barcos. Y aquí precisamente estamos ubicados, en esta parte fue el chino Ramón. Y allí en la otra esquina estaba un señor Luis, que era el que hacía unos helados muy sabrosos. Acá en la parte donde va llegando la camioneta, ahí fue el primer sitio donde eran los transportes intermunicipales entre Barranca Bermeja, San Vicente y Zapatoca. Ahí había un señor Víctor, que era el que tenía un camioncito mixto, que era el transporte más seguro diariamente, porque él viajaba a esos sitios únicamente. Aquí donde está situada el parqueadero La Sirena, eso funcionó ahí la sociedad ganadera, donde vendían la leche. Y en la parte donde está enseguida estaba la panadería de Efraín Gallego, que era la que hacía el pan aquí para Barranca Bermeja. Y en la parte donde está la joyería El Crisol, ahí fue donde yo me crié.
de la parte de la esquina de allá era el Café Montecarlo de don Carlos Garcés. Al frente teníamos la cacharrería de los niños, de Eufemiano y los Suárez. Y en la parte de la otra esquina funcionaba la droguería Bolívar. Y en la parte donde estaba Moisés Silva, ese era el importador. Ahí también estuvo una fotografía, una de Prada Reyes. Y seguimos con el café, la esquina donde está La Boquilla. Ese era de el padrino mío. Ahí era donde se formaban las épocas de los carnavales o cuando celebraban mucho este santo San Martín de Loba. Ahí era donde se reunían todos para salir disfrazados las colonias, es decir, disfrazados de indios, ¿no? De la Colorada, los de los Ciénega de Lopón, y ahí salían las caracolas en sus tamboras y bailando hasta llegar al Parque Santander, y ahí seguían hasta donde es hoy en día la Plaza de Mercado. La mezcla de imágenes de archivo con tomas recientes ilustra el hecho de que el presente y el pasado están íntimamente conectados, que el presente existe como parte de largos procesos históricos que siguen en marcha. La defensa de la zona bananera cuando él estaba precisamente recién salido de la universidad. Entonces eso le dio auge para creer en sus interpretaciones de lo que él decía y expresaba sus actitudes, y uno en sus discursos que decía: ay, cuando las oligarquías se unan, el pobre será más pobre y el rico será más rico. Eso fueron una de las palabras brillantes de Jorge Eliezer Gaitán, y siempre él invocaba con su brazo en alto y su puño, decía: a la carga, a la carga, a la carga. En plena conferencia panamericana el 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliezer Gaitán. A partir de ese momento se desató en Colombia una explosión de ira, anarquía y saqueo sin precedente, conocida como el Bogotazo. En Barrancabermeja, los sindicatos de la industria petrolera, de la Tropical Oil Company y de la Shell y de los oleoductos no eran los únicos existentes. Pese a ser una ciudad pequeña, habían surgido otras organizaciones obreras, tales como el Sindicato Industrial Obrero de Barrancabermeja, el Sindicato de Braceros, entre otros, situación que le da al municipio un perfil muy acentuado de centro obrero. Ello fue elemento determinante en el comportamiento obrero popular el 9 de abril de 1948 y durante la permanencia del poder popular. Primero, Gaitán fue un líder revolucionario de tendencias socialistas, un gran orador. Él había ganado mucho prestigio en los movimientos sindicales y obreros, porque él hizo en el Congreso de la República, siendo representante de la Cámara, el gran debate sobre la matanza en la zona bananera de Santa Marta, porque él asumió la investigación y la acusación al gobierno conservador de esa época y a la propia empresa petrolera bananera de Santa Marta. Es una tesis que eso se convirtió en un libro después, que es difícil de conseguir, pero que es un libro muy interesante porque él hizo un estudio de una vez cómo era la gente de esa zona, cómo vivían los trabajadores petroleros y todo eso. Eso lo llevó a un contacto con el sector más combativo del movimiento sindical colombiano, el más combativo, que siempre fue el de los sindicatos petroleros y el de los sindicatos para las empresas en las empresas de navegación del río Magdalena. Y los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores eran campesinos de todo el país, campesinos de Santander, de los pueblos vecinos de Barrancabermeja, campesinos de la costa, de la costa atlántica, especialmente del departamento Bolívar,
del Magdalena y de La Guajira. Buena parte de algunos de los dirigentes más importantes de la organización sindical eran campesinos anteriormente que se pasaron de sus pueblos del departamento de Bolívar, de las sabanas de Bolívar, a trabajar a Barranca Bermeja buscando empleo. Conocida la noticia del asesinato de Gaitán, el proletariado petrolero, demostrando en los hechos su vocación histórica de clase revolucionaria, se hizo presente y se integró a la conformación del orden y la disciplina del poder popular. En su haber tenía la herencia que representaba una larga historia de luchas obreras y sindicales, de solidaridad y confrontación con el poder económico y político del atroco. Entonces, ¿por qué cuando llega la infausta, el inolvidable asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? ¿Por qué en Barranca había hubo tanto dolor y la gente salió en forma espontánea? Porque aquí también había una dirigencia extraordinaria. Gonzalo Buenahora, que vivía allí, tenía su botica y su consultorio ahí donde están los chinos. Arturo Restrepo Tolosa, donde estaba ahorita allí Rediva, ¿cómo es? En toda la esquina. Aquí en la otra esquina estaba la mejor esquina, eso sí era de Antonio Mebarak, también un dirigente importante, pero con otra ideología. También estaba aquí en Barranca Luisa Delia Piña, en fin. Estaba el doctor Hernando Soto, estaba José Domingo Roa, familia de Luisa Delia Piña, mujer que desde esa época y antes de eso, ella había sido desplazada de San Vicente por su lucha. Entonces, cuando llega ese momento, la gente sale espontánea. Pero como usted me preguntaba, ¿qué era lo que se hacía antes? El caldo de cultivo, se podría decir, lo generó la empresa, que quería que el gobierno, que el Estado le prorrogara el contrato, porque ellos decían que ya no había petróleo en Colombia, que ya la Cira Infanta estaba agotada, que le habían sacado la última gota. En Barranca Bermeja siempre ha habido un suceso. Desde 1920 y tantos que fundaron el sindicato del petrolero hasta hoy, la gira de Barranca Bermeja, la ruta de Barranca Bermeja en su historia ha girado fundamentalmente en torno a la cuestión petrolera, y es la única ciudad de Colombia en que el sindicato ha ejercido una notable influencia en la gente, en toda la gente de Barranca Bermeja, y ha participado en muchas luchas para la solución de los problemas de Barranca Bermeja, pero la uso, como se llama hoy, desde la creación del primer sindicato en las instalaciones de la Tropical Oil Company, que era la concesionaria, siempre estuvo activa los trabajadores. Fue impulsada no solo por el ánimo de protesta, sino por la intención de vengar la muerte del más connotado líder y conductor popular de la historia política colombiana. El hecho político de la protesta y levantamiento de las masas desapareció en 1 o 2 días en la vorágine, la furia del pueblo raso y de la confusión. En varias poblaciones hubo gobiernos populares de distinta duración, pero tan solo en Barranca Bermeja fue constituido un poder popular sustentado en un poder obrero, que ejerció el gobierno a plenitud durante 10 días, del 9 al 18 de abril, con una extensión recortada del mismo por otros 10 días, del 19 al 28 de abril, cuando la ciudad fue tomada por el ejército gubernamental. Estando en esas, digamos en el mes de febrero, en el mes de enero estalló la huelga, el paro de los sindicatos de petroleros de Barranca Bermeja y la Shell. Y eso demoró, y conversaciones aquí y allá, y tropas y vainas, y nada que se arreglaba. Entonces vino las circunstancias de que un juez municipal, un juez corriente, ordinario,
del sistema judicial, abrió investigación contra los dirigentes del sindicato y los encarceló. Entonces yo me tuve que ir a Barranca Bermeja a servir de apoderado de los sindicalistas presos. Era la primera vez que yo iba a Barranca, ¿sí? Y estuve ahí de abogado de los sindicalistas presos hasta cuando los pusieron en libertad, que fue en los primeros días, por ahí 3, 4 de abril de 1948. Entonces ya la salida y la cosa, nos reunimos y hicimos reuniones especiales de balance del conflicto, de la cuestión jurídica. Y ya llegó el momento de venirme yo a Bogotá. Entonces los dirigentes del sindicato del abuso me llevaron al aeropuerto y ahí estábamos ahí esperando el avión que debía llegar a la 1. Ya dieron un aviso por un parlante en el aeropuerto que el vuelo había sido suspendido a Bogotá indefinidamente por problemas de orden público, porque acababan de matar a Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. En las capitales del país, la noticia del asesinato se extendió como una chispa. En los poblados, la información corrió en masa. Después de las 2 de la tarde del 9 de abril de 1948, gran parte de la nación ya se encontraba informada y reunida en las principales plazas para comenzar la revolución. Sin embargo, para los tripulantes de las embarcaciones que viajaban por el río Magdalena, la impresión de la noticia fue muy distinta. Las informaciones sobre los sucesos eran obtenidas en su mayoría de otros buques que se encontraban en pleno viaje o por medio de botes que enviaban dichas embarcaciones a la orilla. Otra forma que utilizaron esas embarcaciones para conocer el estado de la situación fue la radio y el telégrafo, aparatos que algunos poseían. Aunque en la mayoría de los lugares desde el mismo 9 comenzaron las tomas y los saqueos, en otros se detuvieron las acciones comerciales como muestra de duelo. Para el 10 de abril, en las ciudades más importantes de Colombia, la sublevación había casi terminado. Muchos ciudadanos solo recorrían las calles con admiración y luego con arrepentimiento. En cambio, en algunos pueblos del río Magdalena, como Barranca Bermeja, la revolución apenas comenzaba. Ejemplo de ello es la protesta del capitán del vapor María, Ángel Gómez Gutiérrez, en la cual relata lo ocurrido el 10 de abril encontrándose en Puerto Wilches. Por tales acciones decidió regresar hasta Barranca Bermeja, donde fue apresado por los revolucionarios y permaneció hasta que se estableció el orden. Esas primeras impresiones de los levantamientos ofrecen una visión donde el orden de una junta no existía aún o no podía controlar la anarquía. Este último factor fue el temor tanto de la oficialidad como de la tripulación, no solo de las embarcaciones retenidas, sino también de las que circundaban los poblados sublevados. Tenían una organización muy poderosa sindical llamada la Fedenal, que había sido muy golpeada por Alberto Lleras Camargo cuando estuvo encargado de la presidencia de la República desde 1945. Estuvo un año ahí. En esa época hubo una huelga de los trabajadores de la navegación fluvial en el río Magdalena y una tremenda represión del gobierno de Alberto Lleras, a tal punto pues que aplastaron prácticamente el movimiento sindical del río Magdalena. Lo único que sobrevivió en esa zona fueron los sindicatos de Barranca Bermeja, de la industria petrolera. Pero la experiencia de cómo el gobierno de Alberto Lleras aplastó con furia, con rabia, al movimiento sindical del río Magdalena es una experiencia muy importante que no se ha estudiado mucho en el país para ver cómo es que se fue generando esa mentalidad represiva aún en los sectores liberales. Alberto Lleras era uno de los hombres de confianza de Alfonso López Pumarejo, y Alfonso López Pumarejo fue el presidente que le dio un impulso más rápido al problema de la tenencia de la tierra
y al problema de la organización de los trabajadores. El gremio de braceros en esas pequeñas poblaciones suspendió sus actividades, impidiendo o contribuyendo de esta forma a que el tráfico por el río decayera un poco debido a la parálisis presentada en algunos puertos con respecto a las labores de carga y descargue. Por otro lado, obligó a que algunos buques permanecieran en los puertos amotinados y otros regresaran a Barranquilla. En esta última, la llamada revolución solo duró hasta la madrugada del 10 de abril, cuando el ejército tomó el control. Para el 12 de abril, la situación en Puerto de Barranquilla era estable. Una carta del Sindicato de Braceros Fluviales, Marítimos y Navegantes del Atlántico, dirigida al presidente Ospina, afirmaba con respecto a las circunstancias en el puerto. En Barranquilla, esta asociación siguió trabajando a diferencia de las poblaciones que aún se mantenían en conflicto. Por tal motivo, algunos buques decidieron regresar principalmente a esta ciudad. Además, aunque las directivas centrales se opusieran, los braceros respondieron al llamado del gobierno en ese puerto. Por el contrario, en las localidades sublevadas, este gremio trató de mantener una parálisis con el fin de obstaculizar que el gobierno retomara el control de la situación en el país. Barrancabermeja se constituyó desde el primer momento en núcleo de las sublevaciones a lo largo del río, gracias a su importancia sobre las poblaciones adyacentes y debido a la gran cantidad de obreros seguidores de Gaitán en este puerto. La Junta Revolucionaria que se conformó utilizó casi los mismos métodos que las del resto del país: crear una junta y deponer a las autoridades del Estado, apoderarse o destruir los símbolos del poder y tratar de conformar un orden donde la anarquía no lo llevara a un estado de sublevación total. Para algunas personas, una vieja fotografía no es más que estampas y retratos, olvidados en un baúl o entre las páginas de un libro. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, las fotografías antiguas nos cuentan fragmentos suspendidos en el tiempo de vidas y hechos que sucedieron hace muchos años, y de los que solo queda esa imagen, o en el mejor de los casos, la memoria de los hombres y mujeres que las protagonizaron. Están ahí, en un cajón, o bajo el papel celofán del álbum, intercambian su mirada con la nuestra. Las hay muy buenas, obra de un profesional, de colores y formatos diferentes, oficiales, divertidas. Son nuestra historia, las fotos de la familia, a veces de gente a la que no conocimos en vida, instantáneas que nos proponemos recuperar, momentos vividos, olvidados o no, tal vez sueños. Ceremonias sociales repetidas, celebraciones, imágenes que van a dar lugar a miles de palabras, porque lo que queremos es que la pausa se dispare y el instante detenido cobre vida en su memoria. Abriendo Baúles convoca a todos los habitantes de Barrancabermeja a compartir sus fotografías, documentos e historias personales significativas. Todos tenemos una historia que contar.
A través de los años, hombres y mujeres han desplegado innumerables esfuerzos que han nutrido de contenido y espíritu a nuestra ciudad. Ahora, a la luz de la historia, nombres, instituciones, vivencias, han ido esfumándose de la memoria y el conocimiento de quienes viven un presente muy diferente a la realidad de años anteriores. Pero sin embargo, su inspiración y su legado llegan a nuestros días. Su ejemplo y testimonio están presentes en los movimientos liderados por quienes, siguiendo sus enseñanzas, han tratado de construir un mejor futuro. Barrio El Parnaso, ubicado en la Comuna 2 de Barranca Bermeja, fue declarado Patrimonio Arquitectónico mediante el Acuerdo 018 de 2002. Su historia se remonta a los años 50, cuando estos terrenos hacían parte de una finca ganadera. La finca El Parnaso era administrada en ese entonces por dos personas, de las que solo se recuerdan sus apellidos, Quijano y González. Luego, entre los años 54 y 56, Ecopetrol propuso construir aquí unos planes de vivienda para dar solución habitacional a las solicitudes planteadas por el sindicato de reubicar a los trabajadores del distrito de producción, que vivían casi en los mismos sitios de trabajo, es decir, en los campos 5, 6, 22, 23, 38 y 45 del corregimiento El Centro, y los de refinería ubicados en los campamentos construidos por la Tropical Oil Company, donde hoy está parte del sector comercial. En un primer ensayo se construyeron 8 viviendas asignadas a 4 familias voluntarias, pues anteriormente los ofrecimientos a otros trabajadores habían sido rechazados, pues consideraban que el lugar era una selva. Aquí este barrio era completamente solo, estaban las casas todas desocupadas, porque no las quería ninguna así, porque que eran muy bajitas, que no sé qué, y la gente no les pasaban las cartas a los trabajadores que se habían salido favorecidos con esas cartas, con el número de las casas, y ninguno las quería, nadie. Entonces, tanto tiempo aquí, esto duró muchos años desocupado aquí, las calles todas llenas de pasto y todas esas cosas, y de pronto a mí una noche, como a las 3 de la mañana, que estaba prestando mi servicio de vigilancia, me llegó el capitán a recorrerme allá, y entonces me llevó la carta. Me dijo, aquí salió favorecido usted con esto, yo no sé qué le hizo usted a la empresa que aquí le escribió. Y yo, bueno, vamos a ver, yo me siento tranquilo porque yo no he hecho nada. Y así fue que leí la carta y me decían que había salido favorecido con la casa número 73, que viniera a verla, que me daban 3 días de plazo para que yo viera a ver si la recibía o no. Yo salí a las 6 de la mañana del turno y me vine y llegué a mi casa, viví aquí en el barrio Tocoroma, y le dije a la señora, voy a salir aquí un momentico a hacer una diligencia. Yo no le dije nada a ella. Me vine y hablé con el celador aquí, hombre, ayúdeme a buscar la casa 73. Ah, no, en esta calle. Él tenía su guarida ahí y entonces me trajo aquí y vi, esto sí estaba lleno de pasto, toda esta cosa, y materiales en las esquinas y todo. Yo dije, bueno, vimos la casa, la abrimos y esos pastos salían por arriba del techo. Y bueno, a mí, yo voy a coger la casa. Yo no le dije nada al señor y me dijo, ¿va a coger la casa? Y bueno, entonces vamos a trabajar, vamos a limpiar esta casa de una vez. El celador, don Luis Ballesteros, me ayudó mucho en ese entonces. Abrimos la casa, le arrancamos todo el pasto que había en la sala y todas esas cosas, y lo sacamos y lo quemamos. Y había hojas de zinc ahí en las esquinas, ladrillo, arena. Buen momento para rescatar del olvido y rendir un justo homenaje a esos hombres y mujeres pioneros y constructores de lo que hoy es nuestro municipio. Ser testigos de los hechos históricos que nos han permitido ser lo que hoy somos. Esta casa me costó a mí 12,000 pesos. ¿Y cómo los pagó? Los pagué en una forma, que la empresa tenía el asunto aquí, que ella le daba a uno el subsidio de arriendo. Entonces, la casa costaba 12,500 pesos. Entonces me dijo la empresa, nosotros le prestamos el valor de 3 años, que le da el valor
de 3.000 pesos, 3.500 pesos por concepto de arriendo. Dura usted 3 años sin recibir el arriendo. Y yo, muy bien, yo acepto. Eso se lo pasaban de una vez al Banco Central Hipotecario, que entonces era así. Así fue que yo directamente quedé debiendo 9.000 pesos a la casa. Y duré 3 años sin recibir el arriendo. Resulta que a mí los compañeros allá de trabajo me decían, hombre, usted anda en 4 patas allá y qué va a comer sin el arriendo y sin nada y para no sé qué. Y yo le dije, hombre, vea, le dije yo a los compañeros, yo a la única que tenía que consultarle era a mi señora. Yo consulté con ella, me dijo que sí, que la recibiera y ya la voy a recibir, ya vamos a vivir. Y así fue que yo no le dije nada. Duré 3 días trabajando aquí y ella no sabía para dónde cogía yo. Cuando llegaba allá, estaba brava porque no sabía para dónde ella quería yo. Me da tanta emoción que, bueno, que yo a los 3 días ya que la tenía casi lista, bien limpia y todas las cosas. Y yo, camine, vamos a hacer un mandado, mamita, por aquí. Nos venimos por aquí, por el lago que había la trocha por ahí. Vamos a ver a las casas estas que están por aquí, vean. Ay, ve, pero esta está limpia ya, está bonita esta casa. Y yo, ¿qué le gusta? Vamos a entrar aquí a ver. Entramos, le abrí la puerta. Entró, ay, pero esta como que ya la... Entonces... Yo le dije, esta es la casa suya. Desde 1920, gracias al auge petrolero, Barrancabermeja se convirtió en la esperanza de muchos hombres que llegaron a ella en busca de oportunidades. Atraídos por la fiebre del oro negro, llegaron al puerto un número importante de antioqueños, santanderianos, bayunos y costeños, que se emplearon en la Tropical Oil Company o iniciaron sus propios negocios. Muchos de los que llegaron provenían de la zona del río Sinú y las sabanas de Bolívar y Sucre, los que eran recibidos con beneplácito por las compañías petroleras, pues demostraban ser hombres fuertes y acostumbrados a un clima adverso. La mayoría de los provenientes de esa región del país llegaron a través del río Magdalena, en lanchas o barcos a vapor, los que acostumbraban a hacer más ameno las largas horas de viaje con la compañía de agrupaciones musicales, especialmente de bandas. Hoy en Barrancabermeja esa mezcla de culturas se percibe por todas partes. No hay una calle, un barrio o un sector que no muestre la influencia de quienes llegaron para quedarse. En el rostro de cada barranqueño hay una huella indeleble de aquellos personajes que arribaron en tren, en barco o a lomo de mula. Viaja al Centro de la Olla es una invitación a participar en la evocación de nuestras raíces culturales y recuerdos personales más perdurables vinculados con la comida. Es un llamado a preservar ese importante bagaje cultural, a recordar las tradiciones que se transmiten de palabra, de generación en generación, como secretos de familia. Permítanos acercarnos más a la memoria de su olla, a las costumbres de su mesa y a la diversidad de raíces culinarias de Barrancabermeja. Cuéntenos su historia de recetas de la abuela, remedios o trucos caseros, vivencias en la mesa, recuerdos de sabores, memorias culinarias, rituales y tradiciones familiares. Recuerde que la alimentación involucra no solo técnicas de cocción, utensilios y servicio a la mesa, sino también que aporta datos sobre las relaciones sociales, la estratificación, el abastecimiento, la identidad y los recursos de un pueblo. La acción de recordar nace de una preocupación por el presente y de la necesidad de comprender por qué, cómo y qué circunstancias hicieron posible que estos hechos sucedieran y entender cómo han modelado a Barrancabermeja. La historia oral nos brinda elementos para comprender las maneras en que la gente recuerda y construye sus memorias. La memoria actúa en el presente para representar el pasado. La memoria, como interpretación de hechos del pasado, está mezclada con silencios, errores y contradicciones. Y no con ello pretendemos poner en tela de juicio la fiabilidad de la memoria como fuente histórica, sino dar cuenta de la complejidad y riqueza de la experiencia humana.
Hoy ya nadie duda del valor de los documentos como fuentes de la historia. No se puede hacer historia sin documentos. Quien almacena hechos es siempre útil peón que allega materiales para el edificio de la historia, pero no es un historiador. Mas no lo es tampoco quien construye deliciosas teorías sobre cimientos poco sólidos sin afirmarlos en los hechos. Las fuentes históricas son las canteras de donde se extraen las piedras para elevar el edificio de la historia. Teniendo en cuenta esos elementos y que la historia es el espejo del pasado y la brújula del futuro, nació la Corporación Memoria y Patrimonio. Bueno, tradicionalmente en Barrancabermeja han existido ciudadanos sueltos y finalmente amigos entre ellos que tenían como costumbre hablar, reunirse, hablar, tertuliar sobre aspectos de la vida pasada de la ciudad. Lo que consideramos como historia de la ciudad. Algunos contaban anécdotas y eso, pero poco a poco se fue haciendo conciencia de la necesidad de organizarse para de mejor manera asumir ese trabajo voluntario de pretender conservar la memoria de la ciudad. Así entonces se dio paso a una forma organizativa que decidimos llamarse corporación, para agruparnos en ella y de mejor manera asumir las tareas de promover y defender el patrimonio cultural y desarrollar esas tertulias y esos cuentos de la historia de la ciudad de Barrancabermeja. Inicialmente la propuesta que se estuvo manejando entre algunos compañeros, básicamente investigadores que estábamos elaborando textos o estábamos publicando, era concretar una asociación de investigadores, buscando con ello el reconocimiento de la Academia de Historia de Santander. Pero posteriormente, después de pensarlo, de discutirlo, vimos que era muy cerrada porque era mejor dicho, la gente aquí es muy poca la que estaba haciendo ese tipo de trabajo y que había que incorporar más comunidad y sobre todo gente que tuviera algún tipo de vocación o de interés por la ciudad. Entonces, a partir de eso se planteó ya no la asociación, sino montar una corporación o otro tipo de entidad que abarcara mucho más comunidad en general. Pues fundamentalmente la idea surge es por el carácter mismo de lo que estábamos haciendo. Las investigaciones de los que estamos acá en la ciudad han girado básicamente sobre la historia local, la historia regional, y una de las cosas evidentes de la historia de esta ciudad es que es oral, que gran parte de la historia todavía camina en la ciudad, entonces había que pensar fundamentalmente en un nombre que abarcara esos dos aspectos, tanto el patrimonio en términos materiales e inmateriales, como la historia en sí, documental, estricta y académica que muchos hacemos. Entonces, mirando las posibilidades, pues vimos que lo que más recogía era lo de memoria y patrimonio. Memoria por el homenaje a la oralidad de la ciudad y patrimonio en términos ya concretos por las realidades físicas que ha hecho historia aquí en la ciudad. Bueno, fue como un proceso de discusión, ¿no? Porque se le dio vuelta al nombre, ¿no? Pero memoria y patrimonio es como la síntesis de lo que se pretende en la corporación, es conservar la memoria, promoverla para que las nuevas generaciones estén recordando cómo fue Barrancabermeja en sus inicios y promover y defender lo que es el patrimonio. Entonces, en esas dos palabras centrábamos de manera frontal lo que quería hacer ese grupo de ciudadanos que se constituyeron en corporación. Un sueño, una reunión de voluntades y de esperanzas en términos de que la ciudad tenga un lugar histórico reconocido a nivel nacional, pero pasando por lo básico, que la misma gente de la ciudad reconozca que Barrancabermeja es un sitio de trascendencia y importancia histórica, no solamente para Santander, sino para todo el país. La corporación es una organización de ciudadanos sin ánimo de lucro, es decir, es una organización de la sociedad civil que de manera voluntaria deciden
promover, defender la memoria y el patrimonio. Entonces nosotros tenemos como unos principios ahí en los estatutos que dice de manera precisa cuáles serían como las actividades que en la procura de promover y defender el patrimonio la corporación podría desarrollar, ¿no? Entonces, más es una intención de un grupo de ciudadanos, lógicamente. Esperamos sí estimular a otros ciudadanos que también les preocupe la memoria de la ciudad. La Corporación Memoria y Patrimonio es una organización de tipo privado que tiene como esencia lograr en Barranca Bermeja rescatar la memoria y el patrimonio de nuestra ciudad. Nosotros somos una ciudad joven, si se quiere, pero desafortunadamente la historia de nuestra ciudad es poco conocida por la gran mayoría de barranqueños y entonces se requiere que alguna organización y alguna institución se dedique expresamente a este trabajo para lograr restablecer y conocer y poner al orden del día qué ha sido nuestra ciudad, cómo fue su comportamiento en las diferentes partes de su desarrollo y una vez se consolide esto, sirva a las nuevas generaciones para pensar en lo que los barranqueños de bien creemos y esperamos de nuestra ciudad, que seamos una ciudad desarrollada, que seamos una ciudad pujante, que seamos una ciudad de mucha historia y de mucha proyección a nivel nacional. Para mí la corporación es una ONG de carácter privado, pero abierto, con el objetivo de que sea abierto para los amigos que estén con el propósito de contribuir al rescate de la memoria, como dice la misma, con memoria y patrimonio aquí en Barranca Bermeja y especialmente en Magdalena Medio. Y uno de los objetivos principales es que precisamente reivindicar en Barranca Bermeja el legado que ha dejado, cómo fue Barranca antes de ser municipio y cómo Barranca se desarrolló ya cuando se construyó municipio y cómo es en la actualidad, ¿sí? Relacionando esos tiempos y espacios que Barranca se ha construido como un epicentro del Magdalena Medio, como crecimiento y desarrollo para la región. Misión es empezar a lograr que el patrimonio histórico, el patrimonio físico, el patrimonio cultural de nuestra ciudad se rescate, que la memoria de lo que ha sido todos los acontecimientos que ha tenido nuestra ciudad en materia de lo que ha sido sus luchas de trabajadores, sus luchas sindicales, su crecimiento comercial, industrial, empresarial, su sistema educativo, la parte religiosa, la vida social, la vida, en fin, la vida militar. Bien sabemos que nuestra ciudad también, por efectos del petróleo, ha tenido aquí batallones, etcétera, y requerimos además un esfuerzo, y lo vamos a lograr, en eso estamos, de que esto se traduzca en el plan de educación, que haya una cátedra sobre Barranca Bermeja, que ha sido el sueño de muchos barranqueños. Nosotros creemos que ya es necesario que esta cátedra llegue a todo lo que es la formación del barranqueño integral, para que de una vez por todas podamos, a través de la misión de lo que es nuestra historia, nuestro patrimonio, consolidar procesos de, dijéramos, refundar la Barranca que queremos y esperamos. La misión, lograr al máximo la recuperación total del patrimonio y de la memoria de la ciudad, y que el máximo de la gente de la ciudad, sobre todo las nuevas generaciones, tengan conciencia de la importancia de la realidad histórica de Barranca. La tarea nuestra es que eso que es como inconsciente se vuelva consciente, y en consecuencia los administradores del municipio hagan cosas como gobernantes, hagan cosas para que eso se vaya consolidando, ¿no? O sea, alguien tenía que asumir esa tarea, nosotros decidimos ser como los voluntarios en eso. Como visión, pues ser una entidad que impulse a la ciudad en general a que se apropie y se responsabilice de la ciudad como tal.
La visión de la corporación es posicionarse como la organización de la sociedad civil que asume la tarea de promover y defender el patrimonio desde el punto de vista que nos consolide la identidad como barranqueños. Es decir, todas aquellas cosas, todas aquellas expresiones artísticas, culturales, que puedan llevarse a conceptos de patrimonio cultural y que nos definen nuestra identidad como barranqueños. Esa es la visión, eso habrá que construirlo porque no está en la mente del ciudadano eso, ¿verdad? Sino simplemente la gente asume unas tradiciones sin considerar que realmente es un legado patrimonial que traemos de nuestros ancestros. Nosotros, por ser una ciudad con unas características tan específicas y tan especiales en la geografía colombiana, creemos necesario que la memoria y el patrimonio se resalte, se relieve y se le haga conocer a propios extraños y que aborde fronteras departamentales, nacionales y aún internacionales. Nosotros debemos iniciar por enseñar, para que las nuevas generaciones asuman desde el conocimiento ese nivel de conciencia, si se quiere un nivel de conciencia social, para que después como buen ciudadano defiendan los patrimonios, ¿verdad? O por lo menos que no ayuden a destruirlos, ¿ya? Eso es de mucho esfuerzo y tiene un costo. Nosotros funcionamos sin ánimo de lucro, entonces funcionamos con donaciones fundamentalmente. Y no hemos encontrado en el mundo empresarial como la comprensión de lo que nosotros pretendemos, y entonces no hemos encontrado esa voluntad para eso. La otra dificultad que hemos tenido es que en la procura de defender lo que es patrimonio, hemos encontrado que en la administración pública tampoco se es consciente que ellos deben, porque la ley los obliga, procurar la defensa del patrimonio cultural que tiene la ciudad, ¿verdad? Y a pesar de que en el POT estaban indicados qué cosas eran patrimonio, la administración no sale en la defensa de eso. Entonces, nacer para confrontar la administración, eso para nosotros fue dificultoso, porque nosotros no nacimos para proponernos pelear contra la administración. Creímos que por ser funciones de ley iba a ser fácil esa relación, pero todo está resultando como tortuosa de cierta manera ese tipo de cosas. El solo hecho de nacer, ya eso es un logro. O sea, pasamos de ser ciudadanos sueltos de acciones individuales a pretender ahora hacerlo de manera colectiva. Le hemos dicho a Barrancabermeja que existimos, hemos hecho esfuerzos por tener presencia en la ciudad. Hicimos el lanzamiento de un libro de imágenes e identidad sobre Barrancabermeja. Salimos públicamente a defender el patrimonio de lo que inicialmente fue el Hospital San Rafael en Barrancabermeja. Allí nos encontramos con una diversidad de intereses y de comportamiento en la administración pública que nos han hecho como que revisemos cuál fue nuestra intención de existir, porque la realidad nos está invitando a tener otro tipo de comportamiento que no queremos asumir, ¿ya? Y nos proponemos con este programa de televisión asumir de manera frontal una de las razones más valiosas que tiene la corporación, que es mantener viva la memoria, porque recordar es evitar que olvidemos de dónde venimos y lo que somos, y eso nos puede dar sentido de pertenencia.
Si nos da sentido de pertenencia, podemos ir consolidando nuestra identidad como barranqueños. En el momento somos cerca de 40 miembros de una diversidad de oficio. No se requiere tener ningún tipo de oficio particular para ser miembro de la corporación. Basta con que manifieste y quiera realmente hacer algo por la defensa del patrimonio y por los bienes culturales que tiene la ciudad, que le nazca hacer ese tipo de cosas. Y entonces cada quien desde su disciplina aporta a la comprensión o al desarrollo de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, es posible que la corporación en su desarrollo, porque ya con 3 años ya tenemos algo consolidado, ponga un sedazo para escoger los miembros, es decir, personas de que además de tener un interés por defender el patrimonio, estén dispuestas a hacer algo. No basta con que son miembros y ya más nada, no, que además tengan la voluntad de hacer algo por la defensa y por la promoción del patrimonio cultural. La Corporación Memoria y Patrimonio nace de la conjugación de varios intereses y voluntades. Aquí se exploran los sentidos del recuerdo y el olvido, partiendo de la memoria como expresión personal de reconocimiento. Indaga por los momentos, espacios y acontecimientos que hacen de Barrancabermeja un lugar con una identidad particular, en el que los sentidos del pasado atraviesan las realidades actuales, reactivando constantemente los proyectos del futuro. Pero la tarea no termina aquí, porque hay sueños cumplidos y otros que alcanzar.